La tarde caía lentamente sobre el zócalo de la capital, como un manto pesado que se extendía entre el bullicio de miles de pasos y voces. Allí, en medio del corazón palpitante de la Ciudad de México, una joven llamada Paulina intentaba mantenerse en pie. Cada movimiento le recordaba con un pinchazo en la espalda que cargaba ya 7 meses de embarazo. Apenas tenía 22 años, pero sus manos agrietadas por el trabajo diario parecían haber vivido mucho más. Con paciencia infinita, acomodaba por enésima vez su pequeño puesto improvisado de dulces típicos. Sobre un mantel de plástico gastado, reposaban las palanquetas crujientes de cacahuate, los tamarindos picositos y las cocadas caseras que había preparado desde las 4 de la madrugada en la diminuta cocina de su cuarto en Iztapalapa. «Lleve sus dulcecitos, marchantita». Recién hechos para el antojo, repetía con voz cansada pero cargada de amabilidad, esperando captar la atención de algún transeúnte. Pero la mayoría pasaba de largo atrapada por la prisa y la indiferencia de la gran ciudad. Paulina se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Llevaba ya 6 horas de pie, con apenas 100 pesos guardados en la bolsa de su mandil gastado. Necesitaba al menos 3 veces esa cantidad para poder cubrir el anticipo del ultrasonido que le habían programado la semana siguiente. El padre del niño se había desvanecido apenas Tepen se enteró del embarazo, dejándole como único recuerdo unas palabras frías. «No estoy listo», y un silencio absoluto después de bloquearla de todos lados. Paulina cerró los ojos por un instante. El ruido de los claxones, los pregones de otros vendedores y las conversaciones sueltas de los peatones formaban una sinfonía urbana que conocía de memoria. Desde los 13 años había acompañado a su madre a vender en esas mismas calles, hasta que la enfermedad se llevó a la mujer apenas 8 meses atrás, justo cuando Paulina descubría que esperaba un hijo. Un sonido amable interrumpió sus pensamientos. «¿A cuánto las cocadas, muchachita?», preguntó una señora de cabello cano y ojos bondadosos. 15 pesos cada una o 2 por 25, respondió de inmediato Paulina con la voz automática de quien lleva años memorizando precios. «Dame 4 entonces», dijo la mujer sacando un billete arrugado de su monedero tejido. Mientras Paulina envolvía con cuidado las cocadas en papel encerado, sintió una patadita del bebé. Esa simple señal tan pequeña y poderosa a la vez, le arrancó la primera sonrisa genuina del día. Momentos como ese le recordaban por qué resistía, por qué cada esfuerzo valía la pena. «Gracias por su compra, que la vida le devuelva el favor», dijo entregando el paquetito. La señora le devolvió una mirada llena de comprensión antes de perderse entre la multitud. La calma, sin embargo, duró poco. A lo lejos, Paulina distinguió las inconfundibles camisetas azul marino, con el logotipo del ayuntamiento. Los inspectores de la vía pública venían haciendo su ronda y se acercaban directamente hacia su esquina. El corazón de la joven empezó a latir con fuerza. Rápidamente trató de guardar sus productos en una bolsa de mandado, con la esperanza de pasar desapercibida. Pero su vientre prominente y sus movimientos torpes la delataron. «Tú, la de los dulces», dijo un hombre corpulento de unos 40 años con tono duro. «¿Tienes permiso para vender aquí?». A su lado, un compañero más joven sacaba ya una libreta. «Por favor, señor. Solo estoy trabajando de manera honesta», murmuró Paulina, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. «Necesito el dinero para mi bebé». «Las reglas son para todos, embarazada», o no, respondió el hombre sin un atisbo de compasión. «O muestras un permiso vigente, o tendremos que retirar la mercancía». En ese preciso instante, una gota de lluvia descendió sobre la mejilla de Paulina, confundiéndose con una lágrima que no había podido contener. A su alrededor, otros vendedores levantaban sus puestos apresurados, algunos lanzándole miradas de pena, pero sin atreverse a intervenir. «Tengo todos los papeles en trámite», mintió con desesperación. «Solo necesito vender un poco más hoy. Es para mi consulta médica». El fiscal más joven pareció vacilar por un momento, pero su compañero fue inflexible. Con un movimiento brusco, tomó la bolsa donde Paulina había guardado los dulces. «Mercancía retirada por no contar con autorización», anunció con voz monótona, casi como si recitara un guión aprendido de memoria.
Puedes reclamarla en oficinas presentando identificación y pagando la multa. Paulina sintió que las piernas le flaqueaban. En ese instante no solo se llevaban su trabajo de la mañana, sino también la posibilidad de hacerse el ultrasonido, de comprar las vitaminas que el médico le había recetado, incluso de pagar el cuarto donde vivía. «Por favor, señor», suplicó con voz quebrada. «Es todo lo que tengo». Pero las primeras gotas de lluvia ya caían con fuerza, y los transeúntes apuraban el paso buscando refugio indiferentes al drama que se desplegaba en aquella esquina del Zócalo. «No es mi problema», sentenció el inspector dándose la vuelta. Paulina se quedó allí bajo la lluvia, abrazando con fuerza su vientre, como si con ese gesto pudiera protegerlo de todo. Y así, en medio de la ciudad más grande del país, una joven madre comprendía que a veces la vida pone pruebas demasiado duras, pero que ni siquiera la tormenta más cruel podía apagar la esperanza que palpitaba dentro de ella. La lluvia caía con una furia inesperada sobre el Zócalo capitalino, como si el cielo mismo quisiera poner a prueba la resistencia de quienes habitaban la ciudad. Las gotas golpeaban las losas de piedra formando charcos que reflejaban las luces de los puestos, los automóviles y los anuncios luminosos. En medio de ese torbellino urbano, Paulina permanecía inmóvil, como si sus pies se hubieran enraizado al suelo. Sus ojos seguían incrédulos a los dos fiscales que se alejaban con la bolsa en la que había guardado el fruto de tantas horas de esfuerzo. Aquella bolsa no solo contenía dulces, en ella se iban las madrugadas de trabajo, los anhelos de un ultrasonido pendiente, las vitaminas que le habían recomendado, y la esperanza de poder pagar un cuarto digno. Se iba también la ilusión de llegar a fin de mes sin sentir que el mundo la aplastaba un poco más. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, deslizándose por sus mejillas y mezclándose con la lluvia que ahora caía sin piedad. Paulina trató de limpiarse con el dorso de la mano, pero fue inútil. La tormenta era más fuerte que ella. Se sentía humillada, expuesta ante los transeúntes indiferentes que pasaban de largo, como si su dolor no mereciera siquiera una mirada. Invisible, así como un fantasma en la gran ciudad. Y fue entonces, justo en el instante más oscuro, cuando algo inesperado rompió el guión de la rutina. De la entrada de una tienda departamental cercana emergió una figura femenina. No llamó la atención de inmediato por su vestimenta. Un vestido negro sencillo, un sombrero de ala ancha y unas gafas oscuras que ocultaban su identidad. Pero había algo en su porte, en la firmeza de su andar, que hacía que la multitud abriera paso sin siquiera pensarlo. Con voz clara aunque serena preguntó: «Disculpen, ¿qué está ocurriendo aquí?». El tono no era agresivo, pero tampoco dejaba espacio a la indiferencia. Los fiscales se detuvieron de golpe, como sorprendidos de que alguien se atreviera a interpelarlos. El mayor, un hombre corpulento de rostro endurecido, fue el primero en responder: «Señora, esto es un asunto oficial. Esta mujer está vendiendo sin permiso». La recién llegada permaneció en silencio por unos segundos. Luego, con un gesto lento y decidido, retiró las gafas oscuras. Y allí, bajo la lluvia, unos ojos expresivos y encendidos quedaron al descubierto. El reconocimiento fue inmediato. Una oleada de murmullos recorrió a los presentes. Era Lucero. Sí, la misma que por décadas había formado parte del imaginario colectivo mexicano. La artista, la actriz, la cantante. La voz que generaciones habían escuchado en la radio, la pantalla y los escenarios. Y ahora estaba allí frente a todos en el corazón de la capital, enfrentando a la autoridad para defender a una joven vendedora embarazada. «Me llamo Lucero», dijo con una serenidad que imponía respeto. «Y quiero entender por qué están tratando así a esta muchacha». El fiscal más joven, nervioso, bajó la mirada. El mayor, intentando mantener la compostura, contestó: «Con todo respeto, señora Lucero, solo cumplimos con nuestro trabajo». Lucero dio un paso al frente. No alzó la voz, pero cada palabra salió cargada de firmeza. Su trabajo incluye arrebatarle el sustento a una mujer embarazada. «Díganme, esa es la imagen que queremos proyectar como ciudad, como país». Un silencio incómodo se extendió entre los presentes. La lluvia repiqueteaba sobre los paraguas de algunos curiosos que ya empezaban a grabar con sus teléfonos.
Los rostros de la gente se iluminaban intermitentemente con el brillo de las pantallas, mientras las gotas de agua corrían como lágrimas colectivas por el asfalto. Paulina apenas podía creerlo. La mujer a la que había admirado desde niña, la misma cuyas canciones le habían dado aliento en días difíciles, ahora estaba allí interponiéndose entre ella y la dureza de un sistema que parecía implacable. La ley es la ley, repitió el fiscal mayor, aunque ya sin la misma seguridad. Lucero lo miró fijamente a los ojos. Y la humanidad es humanidad. Mire a esta joven, no roba, no engaña. Trabaja honradamente bajo la lluvia con la esperanza de darle un futuro digno a su hijo. ¿De verdad creen que confiscarle unos dulces es justicia? Las palabras resonaron como un eco profundo. Los murmullos del público aumentaban, y los celulares apuntaban cada vez más cerca de los fiscales que se sentían acorralados. El agua golpeaba con fuerza el pavimento como si el cielo mismo exigiera una respuesta. Lucero respiró hondo y suavizó ligeramente el tono. Devuélvanle sus cosas. Yo me haré responsable. Si hay una multa, la pagaré. Si necesita ayuda con trámites, yo misma la acompañaré. Pero no la dejen aquí sin nada, como si su esfuerzo no valiera. El fiscal joven volvió a mirar a su compañero. Esta vez fue evidente, había duda en sus ojos. Finalmente, con gesto resignado, el mayor extendió la bolsa hacia Paulina. Por esta vez lo dejaremos pasar, dijo con voz cansada, buscando conservar algo de autoridad. Pero que no se repita. Paulina tomó la bolsa con manos temblorosas. No pudo articular palabra. Lo único que hizo fue aferrarse a ella como quien recupera un pedazo de vida. Los fiscales se alejaron bajo la lluvia mientras las cámaras los seguían con sus lentes implacables. La multitud suspiró y algunos incluso aplaudieron tímidamente. Lucero entonces giró hacia Paulina. La miró con ternura y colocando suavemente una mano en su hombro, preguntó: ¿Estás bien? La joven asintió, aunque las lágrimas seguían cayendo como ríos interminables. Gracias. Gracias, señora Lucero. No sé cómo agradecerle. No tienes que agradecerme nada, respondió ella, abriendo por fin el paraguas que llevaba cerrado. Ven, vamos a resguardarnos, y me cuentas tu historia. Ambas caminaron juntas hacia un café cercano. La multitud se abrió a su paso, y los destellos de los celulares acompañaron sus siluetas bajo el paraguas. Paulina, todavía incrédula, sentía que ese instante bajo la tormenta era el inicio de algo que no podía comprender del todo. Porque no lo sabía aún, pero ese encuentro fortuito, en medio de la lluvia de mayo, sería el punto de inflexión de su vida. La tormenta del Zócalo era nada comparada con la tormenta que ella había enfrentado sola durante meses. Pero desde ese día ya no estaría sola. Y a tan solo unas cuadras de allí, en un elegante departamento con ventanales que miraban al Paseo de la Reforma, Mariana Seoane observaba cómo la lluvia castigaba la ciudad. Mientras contestaba distraída mensajes en su teléfono, su asistente le informaba que la reunión programada con Lucero había sido cancelada. No sabía que mientras ella se perdía en su agenda, su colega y amiga había escrito bajo esa tormenta el primer capítulo de una historia que conmovería a todo un país. Lo que Mariana Seoane no podía imaginar mientras observaba la lluvia desde la comodidad de su departamento en Reforma, era que en ese mismo instante, Lucero estaba comenzando, sin proponérselo, un proyecto mucho más profundo que cualquier iniciativa benéfica con conferencias de prensa y acuerdos de patrocinio. Era algo inmediato, personal, humano, un acto de bondad sincera que no requería cámaras, ni escenarios, ni reflectores, solo la voluntad de tender la mano a alguien que lo necesitaba con urgencia. La ciudad seguía cubierta por un manto de lluvia que limpiaba las calles arrastrando el polvo, la basura, y quizás también un poco del cansancio cotidiano que pesaba sobre sus habitantes. Entre ese caos urbano, una pequeña cafetería se convertía en refugio improvisado para dos mujeres que hasta hacía apenas una hora eran desconocidas la una para la otra. El lugar olía a pan recién horneado y a café de olla, ese aroma tan característico que evocaba hogares cálidos y desayunos familiares. Las ventanas empañadas amortiguaban el ruido exterior, creando una especie de cápsula íntima en medio de la tormenta. En un rincón apartado, lejos de las miradas más curiosas,
Lucero y Paulina se acomodaron frente a frente. El mesero, un joven de cabello revuelto, reconoció al instante a la estrella que tenía ante él, pero, con la discreción de los profesionales, no hizo comentario alguno. Se limitó a tomar nota del pedido y desaparecer con la misma rapidez con la que había llegado. Un chocolate caliente para la señorita, pidió Lucero con naturalidad, notando el temblor en las manos de Paulina, un temblor que no sabía si atribuir al frío de la lluvia o a la emoción del momento. Y un té de jengibre para mí. Cuando quedaron solas, Lucero apoyó suavemente una mano abierta sobre la mesa. No era un gesto de formalidad, sino una invitación silenciosa, una señal de confianza. «Cuéntame tu historia», dijo con voz cálida y firme. «¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo?» Paulina bajó la mirada, como si temiera que al pronunciar en voz alta su verdad ésta se volviera más pesada. Paulina Méndez respondió casi en un susurro. «Tengo 7 meses y vivo en Iztapalapa». Lucero la observó con atención. A sus 55 años, había aprendido a leer en los ojos de las personas más allá de las palabras. Frente a ella estaba una joven desgastada por la vida, pero no vencida. La actriz notó cómo Paulina acariciaba instintivamente su vientre, mientras hablaba un gesto lleno de ternura, que revelaba todo el amor que sentía ya por su hija. Las palabras al inicio tímidas empezaron a fluir como un río desbordado. Paulina habló de su madre enferma, del padre ausente de su bebé, de las madrugadas interminables preparando dulces y de las horas bajo el sol y la lluvia vendiendo en las calles del centro. Narró con detalle el pequeño cuarto de 4 metros cuadrados que alquilaba en una vecindad húmeda y ruidosa, donde apenas cabían una cama y una hornilla eléctrica. «Lo único que quiero es darle una vida digna a mi bebé», concluyó con voz quebrada. «No pido lujos, solo que no le falte lo básico». Lucero no la interrumpió en ningún momento. La escuchó con la misma atención con la que un público escucha una canción que le toca el alma. No había condescendencia en su mirada, sino una compasión genuina, esa que nace de reconocer la dignidad en la lucha del otro. Entonces, sin decir nada más, sacó su teléfono y marcó un número. Su tono fue breve, seguro, como quien sabe que sus palabras mueven voluntades. Al colgar volvió a sonreír a Paulina. «Una amiga médica vendrá a recogernos en 15 minutos. Quiero que te revise para asegurarnos de que todo esté bien con el bebé». Paulina abrió los ojos con asombro. «Pero yo no puedo pagar un médico particular». Lucero le tomó la mano con suavidad. «No te preocupes por eso ahora. Déjame ayudarte. Si tú me vieras en tu situación, ¿no harías lo mismo por mí?» Algo en esa sinceridad rompió la coraza de Paulina. Sintió como dentro de su pecho renacía un sentimiento que había empezado a olvidarse la esperanza. Exactamente 15 minutos después, un auto gris se estacionó frente a la cafetería. Al volante estaba la doctora Carmen Aguirre, ginecóloga de confianza de Lucero, desde hacía años. El trayecto hasta la clínica en Polanco transcurrió en silencio mientras Paulina observaba por la ventana las calles de una ciudad que conocía de memoria, pero que ahora parecían distintas, menos hostiles, quizás porque ya no las recorría sola. La revisión médica fue exhaustiva: ultrasonido, análisis de sangre, presión arterial. Todo estaba en orden. El bebé, pese a las carencias y las dificultades, se desarrollaba normalmente. «Es una niña», confirmó la doctora, mostrando en la pantalla el pequeño perfil en formación. Paulina no pudo contener las lágrimas. «Una guerrera como su madre», comentó Lucero con una sonrisa que iluminó la sala. Al salir de la clínica, la lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada y la ciudad parecía respirar con más calma. Fue entonces cuando Lucero tomó una decisión inesperada. «Quiero conocer tu casa», dijo con naturalidad. Paulina se sonrojó avergonzada. No podía imaginar a alguien como Lucero caminando por los pasillos húmedos de su vecindad en Iztapalapa. Pero ante la determinación de la actriz, no encontró forma de negarse. El auto las llevó hasta donde las calles se volvían demasiado estrechas para avanzar. «Desde aquí tenemos que caminar», explicó Paulina, señalando un oscuro callejón. Lucero no dudó ni un segundo. Se quitó los tacones,
se puso unos zapatos planos que llevaba en el bolso y pidió a la doctora que las esperara en el auto. Siguió a Paulina con paso firme por el laberinto de pasajes mal iluminados, donde las paredes húmedas parecían susurrar historias de pobreza y resistencia. La vecindad olía a humedad, a frijoles recién cocidos y a vida en comunidad. Niños corrían descalzos por los pasillos, mujeres charlaban apoyadas en las puertas, y de una ventana salía el sonido de una telenovela en la que irónicamente Lucero había actuado años atrás. Nadie pareció reconocerla. Todos estaban demasiado absortos en sus rutinas, en sus propias batallas. Y en ese momento, mientras Lucero cruzaba aquel patio empedrado y escuchaba la voz emocionada de Paulina describiendo su pequeño hogar, entendió que estaba a punto de iniciar un camino distinto, uno que cambiaría no solo la vida de la joven madre, sino también la suya. El cuarto de Paulina se encontraba en el segundo piso de aquella vecindad estrecha y bulliciosa. Al entrar, Lucero sintió que el aire cambiaba. Era un espacio humilde, apenas unos metros cuadrados, con un colchón en el suelo que hacía las veces de cama, una cocineta improvisada en la esquina y un par de cajas que suplían el mobiliario que no existía. Una pequeña ventana daba a un patio interior sombrío, pero en su marco había una maceta con una planta trepadora que parecía luchar como su dueña por alcanzar la luz. En la pared colgaba un calendario con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y junto a él una fotografía desgastada de una mujer mayor. El rostro marcado por la vida que Lucero intuyó era la madre de Paulina. «Aquí es», murmuró Paulina con voz baja, casi como disculpándose por la precariedad del lugar. Lucero recorrió el espacio con la mirada. Sintió un nudo en el pecho. Ella, que había crecido en un hogar de clase media, y luego había conocido los lujos que su carrera le había brindado, nunca había estado frente a una carencia tan evidente. Y sin embargo, allí, en medio de la modestia, encontró señales de dignidad. Todo estaba impecablemente limpio, el altar con velas encendidas. Hablaba de memoria y devoción, y esa planta en la ventana era la prueba silenciosa de que incluso en la escasez había espacio para la belleza. «Tienes un hogar bonito», dijo Lucero con sinceridad, después de un largo silencio. «Aquí se siente amor». Paulina la miró sorprendida, y por primera vez desde que se conocieron sonrió. No era una sonrisa cualquiera, era genuina, tímida, pero iluminó de inmediato su rostro cansado. «Gracias», respondió. Lucero inspiró profundamente. Lo que estaba a punto de proponer podía sonar impulsivo, casi irracional. Pero en lo más profundo de su ser sabía que era lo correcto. Había pasado años colaborando con fundaciones, donando a campañas y participando en telemaratones. Todo eso era valioso, sí. Pero en ese instante comprendió una verdad simple y poderosa. A veces la ayuda más significativa no es la que se da a multitudes anónimas, sino la que se entrega de manera directa, personal, casi íntima. Se sentó en el borde del colchón y habló con suavidad. «Paulina, tengo una propuesta para ti». La joven levantó los ojos expectante. «Conozco gente. Tengo contactos que podrían ayudarte a conseguir un permiso oficial para vender tus dulces en la calle sin miedo a que te los quiten. Pero quiero ir más allá». Hizo una pausa midiendo sus palabras. «Quiero proponerte formar parte de un proyecto que llevo tiempo imaginando, un negocio pequeño pero formal de dulces artesanales mexicanos. Tú serías la encargada de la producción. Yo pondría el capital y te ayudaría con la distribución». Paulina parpadeó incrédula. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». Lucero sonrió con ternura. «A veces la vida nos cruza con personas por una razón. Hoy pude haber pasado de largo y nunca sabría de ti, pero algo me dijo que debía detenerme. Llámalo destino, casualidad, como quieras. Yo lo llamo certeza. Siento que esto es lo correcto». Se quedó un instante mirando la luz tenue que entraba por la ventana, proyectando sombras irregulares sobre la pared desgastada. Además, continuó con voz más grave: «No lo hago solo por ti. Lo hago por tu bebé. Lo hago por la memoria de tu madre, que seguramente estaría orgullosa de ti. Lo hago por el México, en el que quiero creer, ese donde las mujeres valientes tienen oportunidades. Y lo hago también por mí misma.
¿Por usted?, preguntó Paulina confundida. Lucero asintió y por un segundo la máscara de perfección se quebró, dejando ver una vulnerabilidad inesperada. La fama, el dinero, los aplausos, todo eso es maravilloso. Pero a veces me aísla, me encierra en una burbuja. Hoy esa burbuja se rompió. Tú me recordaste lo que realmente importa. En ese momento, como si el destino quisiera subrayar la escena, un bebé lloró en algún rincón de la vecindad. El sonido llenó el silencio y se convirtió en un recordatorio del futuro que estaba en juego. Paulina se llevó una mano al vientre y sonrió con ternura. Su hija acababa de dar una patada como si quisiera participar en la conversación. No sé qué decir, murmuró la joven. No digas nada ahora, replicó Lucero poniéndose de pie. Piénsalo. Mañana volveré con algunos documentos y hablaremos con calma. Se despidieron en la entrada de la vecindad. Lucero le dejó su número y algo de dinero para emergencias, aunque Paulina se resistió al principio. Y luego el auto gris se perdió entre las calles húmedas de Iztapalapa, dejando a la joven inmóvil durante varios minutos, tratando de convencerse de que todo lo ocurrido no había sido un sueño. Esa noche, por primera vez, en mucho tiempo, Paulina durmió sin la angustia que solía pesar sobre ella. Mientras tanto, en su elegante residencia de las Lomas Lucero, no podía conciliar el sueño. Daba vueltas en su cama de sábanas de algodón egipcio, pensando en el colchón en el suelo donde Paulina descansaba. El contraste era brutal, insoportable. Y sin embargo, lo que había visto no la había sumido en culpa, sino en determinación. El encuentro con Paulina había despertado en ella algo nuevo, algo que iba más allá de la beneficencia rutinaria. Era un propósito distinto, directo, personal, transformador. Por razones que no alcanzaba a explicar, sentía una conexión con esa muchacha y su hija por nacer. Tal vez porque en la determinación de Paulina reconocía la suya propia, esa fuerza que la había impulsado a seguir adelante pese a las adversidades. Tal vez porque siempre había creído en el destino, y estaba convencida de que esa noche había estado en el lugar preciso en el momento exacto. A las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, encendió su laptop. Durante horas buscó información, programas de apoyo a mujeres emprendedoras cooperativas, microempresas, regulaciones para la venta de alimentos. Tomaba notas febrilmente como si cada clic la acercara a convertir aquella idea improvisada en un proyecto real viable, destinado a cambiar no una, sino muchas vidas. Y mientras la ciudad dormía entre las sombras de la madrugada, la historia de dos mujeres tan distintas y al mismo tiempo tan parecidas acababa de comenzar. Al amanecer, cuando la Ciudad de México apenas se desperezaba bajo la luz clara de un cielo recién lavado, Lucero ya había tomado una decisión irrevocable. No sería un camino sencillo, habría obstáculos, críticas y dudas, pero estaba decidida. Lo que en un principio había parecido un gesto impulsivo de solidaridad con una desconocida, se había transformado durante la noche en una misión personal. Lo que Lucero ignoraba era que en otra esquina de esa misma ciudad inmensa, alguien había observado de lejos su encuentro con Paulina en el Zócalo. Alguien con un resentimiento que venía acumulándose desde años atrás. Y ahora, desde las sombras, empezaba a tejer una red de mentiras que no tardaría en poner en riesgo no solo aquel proyecto naciente, sino la reputación impecable que la artista había construido con tanto esfuerzo a lo largo de décadas. La mañana siguiente amaneció despejada, como si la tormenta del día anterior hubiera limpiado cada rincón del aire. Lucero se preparó con cuidado para su encuentro con Paulina. Eligió ropa sencilla, elegante, sin ostentación, buscando que la joven no se sintiera intimidada por los contrastes entre sus mundos. Antes de salir, su teléfono sonó. Era Mariana Seoane. Lu, vi un video tuyo en redes, entró sin rodeos. Estás discutiendo con unos inspectores por una vendedora ambulante. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Lucero cerró los ojos y suspiró. Se lo imaginaba, alguien había grabado la escena. Estoy perfectamente, respondió con calma. Solo hice lo que cualquiera con un poco de empatía hubiera hecho. Mariana dudó un instante antes de añadir. ¿Sabes que los medios ya están especulando? Algunos dicen que es una estrategia publicitaria para tu nuevo proyecto social.
Lucero frunció el ceño molesta por la insinuación. Sabes bien que jamás usaría a una persona vulnerable para publicidad, Mariana. Lo sé, se apresuró a aclarar su amiga. Solo te cuento lo que circula. Tal vez deberías emitir un comunicado. No tengo por qué justificar cada acción que realizo, interrumpió Lucero cortante. Y ahora debo irme. Te llamaré después. Colgó antes de que Mariana pudiera insistir. No quería que nada empañara la claridad que sentía respecto a lo que estaba a punto de emprender. Durante el trayecto hacia Iztapalapa, repasó mentalmente cada paso. Ya había contactado a un abogado experto en microempresas sociales. Tenía programada una reunión con un funcionario del ayuntamiento que podía acelerar los permisos. Incluso había encontrado un local en renta cerca del centro histórico, una antigua panadería familiar, que podría convertirse en taller y punto de venta de dulces. Todo estaba listo. Solo faltaba la decisión de Paulina. Al llegar a la vecindad, la encontró en la entrada. Había algo diferente en su postura, ya no era la muchacha vencida por el cansancio, sino alguien que había recuperado un fragmento de dignidad. Los vecinos la observaban con curiosidad, algunos murmuraban entre dientes al reconocer a la visitante famosa. «Buenos días», saludó Paulina con una tímida sonrisa. Lucero la miró expectante. «Pensé mucho en su propuesta», dijo la joven con voz firme. Lucero contuvo el aliento. «¿Y qué has decidido?». Paulina la sostuvo en la mirada con una determinación que conmovió a Lucero. «Acepto, no por mí, sino por mi hija. Quiero que crezca sabiendo que su madre luchó por darle lo mejor». Lucero sonrió con un brillo de emoción que hacía tiempo no sentía. No era la emoción de los aplausos ni de los premios, sino algo más profundo, más humano. «Entonces», Socias dijo extendiendo la mano. Paulina la estrechó sin dudar, sellando un pacto que cambiaría el rumbo de ambas vidas. Pero ninguna de las dos notó la silueta en la distancia. Una figura con una cámara profesional capturaba cada gesto, cada mirada, cada billete que Lucero había entregado a Paulina el día anterior. Y lo hacía con una sonrisa torcida, sabiendo que esas imágenes fuera de contexto podían volverse veneno. Al otro lado de la ciudad, en una oficina abarrotada de periódicos y pantallas, Raúl Velasco Jr., hijo del legendario conductor, ampliaba las fotos recién recibidas. Su obsesión por desprestigiar a Lucero no era nueva. Años atrás la cantante se había negado a participar en un homenaje que él intentaba producir, alegando que el formato propuesto no honraba realmente el legado de su padre. Aquella afrenta para Raúl nunca fue perdonada. «Esta vez te tengo, Lucero», susurró mientras sus ojos se clavaban en una imagen congelada de la artista entregando algo a Paulina. Sin explicación, sin contexto, esa fotografía podría sugerir cualquier cosa, y él se encargaría de que sugiriera lo peor. La tormenta que se avecinaba no traería lluvia ni rayos. Sería una tormenta de rumores, de portadas sensacionalistas, de titulares distorsionados. Una tormenta mediática capaz de arrasar con la reputación de cualquiera. Y en el centro de ella, dos mujeres unidas por el destino estaban a punto de enfrentar su prueba más dura. Mientras tanto, las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad frenética. Lucero aplicó todo su conocimiento, toda su disciplina para dar forma al proyecto que bautizaron como Dulces Raíces. El local en el centro histórico, con paredes aún impregnadas del aroma de pan recién horneado, comenzó a transformarse en un taller de dulces tradicionales. Entre cazuelas de cobre, moldes viejos, rescatados de mercados, y las recetas que Paulina había aprendido de su madre, tomaba forma un sueño que pronto dejaría de ser personal para convertirse en colectivo. Durante ese tiempo, Lucero y Paulina fueron tejiendo una rutina que poco a poco se convirtió en un ritual casi sagrado. 3 veces por semana la artista pasaba por la vecindad, y juntas recorrían oficinas y pasillos interminables, registros sanitarios, permisos municipales, cursos de administración básica. Paulina, que hasta hacía poco apenas se permitía soñar, aprendía a moverse en un mundo burocrático desconocido, mientras Lucero se sorprendía a sí misma encontrando paciencia y determinación en cada trámite. Los días restantes, Paulina se sumergía en lo que mejor sabía hacer: cocinar.
Con manos ágiles y memoria ancestral, iba perfeccionando recetas de dulces tradicionales. Una tarde, mientras ambas probaban una nueva variante de cocada, Paulina murmuró con nostalgia: «Mi mamá estaría orgullosa. Siempre decía que nuestros dulces merecían estar en las mejores mesas de México». Lucero sonrió conmovida por la certeza en aquellas palabras. «Y pronto lo estarán, Paulina. Te lo prometo». Lo que ninguna de las dos sospechaba era que al mismo tiempo que construían un sueño con ilusión y trabajo en otra parte de la ciudad, alguien alimentaba un relato muy distinto. Todo comenzó con un artículo en una revista digital de poca credibilidad, pero gran alcance. ¿Qué esconde Lucero en Iztapalapa? El texto, redactado con insinuaciones venenosas por Raúl Velasco Jr., hablaba de visitas frecuentes de la artista a uno de los barrios más conflictivos y dejaba flotando la sombra de supuestos motivos ocultos. Velasco, resentido desde que Lucero rechazara participar en un homenaje a su padre, se encargó de filtrar más material a otros medios. En cuestión de días, las redes sociales se incendiaron con rumores. Se hablaba de adicciones, de vínculos con actividades ilícitas, incluso de una doble vida. Las fotografías descontextualizadas de Lucero junto a Paulina se convirtieron en combustible para teorías cada vez más absurdas. «No pienso darles el gusto», le dijo Lucero a Mariana Seoane, cuando su amiga insistió en que publicara un comunicado. «Tu conciencia estará tranquila, Lu, pero la de los patrocinadores no tanto», le respondió Mariana con tono preocupado. Y tenía razón. Los rumores comenzaron a tener consecuencias tangibles. Un contrato publicitario de alto perfil entró en revisión. Televisa decidió posponer la firma para una nueva telenovela, y mientras tanto los titulares maliciosos seguían multiplicándose. Esa tarde, Lucero llegó al local visiblemente contrariada. Paulina lo notó de inmediato. «¿Está todo bien?», preguntó con voz vacilante. Lucero guardó silencio unos segundos, pero la tensión en su rostro la delataba. «Es por mí, ¿verdad?», insistió Paulina bajando la mirada. «He visto cosas en internet, cosas feas sobre usted viniendo a Iztapalapa». Lucero respiró hondo. «Sí están causando algunos problemas, pero son temporales. Cuando abramos el local y todos vean lo que estamos construyendo, esos rumores se desvanecerán». Paulina bajó la voz casi como un susurro. «No tiene por qué pasar por esto. Quizá deberíamos parar». Lucero la interrumpió de inmediato con firmeza en la voz. «No, Paulina. No vamos a detenernos porque a alguien le divierte inventar chismes. Este proyecto es más grande que cualquier rumor». Esa noche, incapaz de acallar la tormenta interior, Lucero buscó consuelo en la Basílica de Guadalupe. Bajo el silencio del santuario recordó por qué había decidido ayudar a Paulina no por estrategia ni por apariencia, sino por convicción. Una convicción tan profunda que si implicaba arriesgar contratos y enfrentarse a titulares maliciosos, lo aceptaría. Mientras tanto, Paulina tampoco dormía tranquila. La atormentaba la idea de ser la causa de los problemas de su benefactora. En redes algunos la llamaban la misteriosa mujer de Iztapalapa, otros con crueldad la cómplice de Lucero. Esa presión le calaba hondo. Y fue entonces cuando tomó una decisión íntima y dolorosa. No permitiría que su presencia manchara la reputación de quien le había tendido la mano cuando nadie más lo hizo. A la mañana siguiente, ambas coincidieron en el local con el mismo aire de cansancio. Ojeras, sonrisas forzadas. «Tengo algo importante que hablar contigo», dijeron al unísono, lo que provocó una carcajada inesperada que por un instante rompió la tensión. Pero antes de que pudieran continuar, una voz firme y reconocible interrumpió desde la entrada. «¿Puedo pasar? Creo que necesitan ayuda, y yo necesito una historia real que contar». Allí, de pie con una pequeña grabadora en la mano, estaba Carmen Aristegui. La periodista, reconocida por su integridad, había seguido en silencio las noticias falsas y decidió ir al origen. «Llevo días viendo los disparates que circulan sobre ti», Lucero dijo con serenidad. «Y a diferencia de otros colegas, me interesa escuchar los hechos antes de especular». Durante las 3 horas siguientes compartieron con Aristegui cada detalle de su proyecto.
Hablaron de trámites, de recetas, de sueños, de obstáculos. La periodista escuchó con atención quirúrgica, haciendo preguntas incisivas, pero siempre respetuosas. Cuando finalmente cerró su libreta, comentó con franqueza: «Lo que están haciendo es extraordinario, no solo por los dulces, sino por lo que representa en términos de solidaridad femenina y empoderamiento económico». Y entonces lanzó la pregunta que ninguna esperaba: «Lucero, ¿por qué no has desmentido los rumores?». La artista respondió sin titubear: «Porque no creo que deba dar explicaciones por hacer algo bueno, y porque estoy cansada del circo mediático». Aristegui asintió, pero replicó con calma: «Respeto eso. Sin embargo, hay momentos en que el silencio se interpreta como culpa. Y aquí no hablamos de simples chismes, hay intereses oscuros manipulando la narrativa». Paulina abrió los ojos sorprendida. «¿Intereses oscuros?». La periodista se inclinó hacia ellas bajando la voz. «Tengo razones para creer que esto no es casual. Alguien lo está orquestando deliberadamente. Y tengo una idea bastante clara de quién». Lucero la miró directo a los ojos. «Raúl Velasco Jr., ¿cierto?». Aristegui no confirmó ni negó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «¿Qué propones entonces?», preguntó finalmente Lucero. La periodista sostuvo la mirada con firmeza. «Una exclusiva. La verdadera historia de Dulces Raíces contada desde adentro. Sin adornos, sin morbo. Solo la verdad». Lucero giró la vista hacia Paulina buscando su opinión. La joven con los labios apretados asintió lentamente. El pacto acababa de sellarse. Y con él comenzaba la fase más intensa de la batalla: llevar la verdad a la luz antes de que las mentiras acabaran con todo. El reloj del estudio marcaba las 9:30 de la mañana, pero allí dentro el tiempo parecía dilatarse. Técnicos corrían de un lado a otro, ajustando niveles de sonido, probando micrófonos, revisando las consolas con la meticulosidad de quien prepara una operación quirúrgica. Afuera en la calle se escuchaba un murmullo constante: reporteros, fotógrafos y curiosos esperaban ansiosos cualquier novedad. La exclusiva anunciada por Carmen Aristegui la noche anterior había encendido la curiosidad de todo México. La verdad sobre Lucero mañana a las 10, rezaban los titulares, y esa promesa tenía a medio país sintonizando ya la emisora. En una pequeña sala anexa al estudio principal, el ambiente era muy distinto. Lucero y Paulina aguardaban en silencio, envueltas en un clima que oscilaba entre el nerviosismo y la esperanza. La artista, acostumbrada a los reflectores y a la presión mediática, lucía seria, contenida con un saco color crema, que reforzaba la imagen de sobriedad que había querido proyectar. Paulina, en cambio, irradiaba vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo. Su vestido materno turquesa caía sobre su vientre prominente, y sus manos lo acariciaban instintivamente, como buscando transmitir calma a la criatura que se movía inquieta en su interior. Un asistente apareció de pronto con expresión apremiante. «En 5 minutos salimos al aire». Lucero se levantó de inmediato. Su instinto maternal, más fuerte que cualquier estrategia mediática, la llevó a tomar las manos de Paulina. «Escúchame bien», dijo en voz baja, mirándola directamente a los ojos. «Todo estará bien. No pienses en la audiencia, ni en los titulares, ni en los periodistas que estarán pendientes. Solo cuenta tu verdad como me la contaste a mí. La verdad tiene un poder que nadie puede manipular». Paulina respiró profundamente, como si esas palabras hubieran logrado atravesar el torbellino de dudas que la acosaban. La puerta volvió a abrirse, esta vez con suavidad. Carmen Aristegui entró con paso firme, sin prisa, pero con la seguridad de quien ha caminado miles de veces hacia un momento de tensión máxima. Su sola presencia llenaba la habitación. «¿Listas?», preguntó con una sonrisa breve, casi cómplice. Las dos mujeres asintieron, aunque en los ojos de Paulina todavía brillaba un miedo contenido. Aristegui las condujo al estudio principal. La sala imponía respeto. En el centro, una mesa circular con 3 micrófonos que parecían custodiar el espacio como centinelas. Alrededor, pantallas, relojes digitales y un vidrio enorme que dejaba ver al equipo técnico al otro lado, ya con los auriculares puestos.
La luz roja de En Vivo permanecía apagada aún como un corazón a punto de latir. Mientras se acomodaban, Carmen explicó con su voz calmada y grave. Esto será sencillo. Yo daré un breve contexto para la audiencia y después ustedes tendrán la palabra. No hay cortes, no hay filtros. Este espacio es suyo. Confíen en la verdad porque la verdad siempre encuentra su camino. Lucero y Paulina intercambiaron una mirada silenciosa cargada de complicidad. Era como si en ese instante ambas comprendieran la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. No solo se trataba de limpiar un nombre, sino de mostrarle al país entero que detrás de los rumores había una historia humana real llena de dignidad. En otro punto de la ciudad, Raúl Velasco Jr., enemigo declarado de Lucero, se alistaba también frente a su computadora. Había preparado una contraofensiva, artículos listos para ser publicados en portales sensacionalistas, fotos manipuladas, insinuaciones envenenadas. Su objetivo era claro: desviar la atención, sembrar dudas, destruir credibilidad. Lo que él no sabía era que el equipo de investigación de Aristegui llevaba días siguiéndole la pista, documentando cada uno de sus movimientos digitales, preparando el contraataque más letal, la verdad desnuda, sin adornos ni distorsiones. Un asistente levantó la mano detrás del vidrio. Comenzó la cuenta regresiva con los dedos 3, 2, 1. La luz roja sobre los micrófonos se encendió. Y entonces, con la cadencia inconfundible de una narradora veterana, Carmen Aristegui abrió la transmisión. Muy buenos días, México. Hoy en este espacio vamos a escuchar una historia distinta. Una historia que no nace de rumores, ni de especulaciones, sino de voces directas de experiencias vividas. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la solidaridad, la dignidad y sobre todo, sobre la verdad. Hubo un silencio denso expectante. Millones de oyentes se inclinaron inconscientemente hacia sus radios, televisores o teléfonos. Lucero tomó aire. Paulina entrelazó los dedos sobre su regazo. Y así, con todo un país escuchando, comenzó la entrevista que marcaría un antes y un después. El conteo regresivo en el estudio fue como una respiración contenida que toda la cabina compartía. 5, 4, 3, 2, 1. La luz roja se encendió y en ese instante México entero se volcó hacia un solo lugar: la frecuencia de Aristegui Noticias. Muy buenos días, México. Comenzó Carmen Aristegui con esa voz grave y clara, que tantas veces había revelado verdades incómodas. Hoy tenemos una entrevista exclusiva que ha despertado enorme expectativa. Durante semanas, rumores y especulaciones han circulado en torno a la cantante y actriz Lucero: visitas frecuentes a Iztapalapa, supuestos problemas ocultos, insinuaciones de vínculos con actividades turbias. Es hora de escuchar los hechos de voz de sus protagonistas. El silencio del público era absoluto. En hogares, oficinas, automóviles, miles de oyentes inclinaban la cabeza hacia las bocinas, como si temieran perder una palabra. Con nosotros están, esta mañana, Lucero y la joven que ha sido injustamente señalada como el centro de estas conjeturas, Paulina. Bienvenidas. Lucero fue la primera en responder con voz firme pero cálida. Gracias, Carmen, por abrirnos este espacio. Es muy importante para nosotras contar la verdad sin filtros. Paulina asintió con un tímido gracias apenas audible. Su mirada baja y sus manos entrelazadas revelaban el peso del momento. Lo que siguió no fue una entrevista común, sino un relato a tres voces. Carmen supo guiar con precisión quirúrgica. La narración comenzó por el encuentro casual en el Zócalo, luego los detalles de la situación personal de Paulina, y finalmente la evolución de Dulces Raíces, el proyecto que ambas habían iniciado. Al principio Paulina temblaba ante el micrófono, pero poco a poco fue encontrando su voz. Sus palabras brotaban con una sinceridad tan transparente que no necesitaban adornos. Habló de noches en vela, de la angustia de una maternidad en soledad, del miedo a no poder dar a su hija lo mínimo indispensable. Y habló también de la inesperada mano que se tendió hacia ella. Lucero no me ayudó por lástima ni por publicidad.
dijo en un momento que heló la sala. Me trató como a una igual. Me escuchó, me valoró, me devolvió la dignidad que otros me habían negado. El hashtag Paulina habló empezó a escalar en redes sociales casi de inmediato. Los comentarios se multiplicaban. ¡Qué valiente esta muchacha, Lucero! Tiene un corazón enorme. Esto sí es solidaridad real. Lucero, a su vez, habló con una honestidad que desarmó a muchos de sus detractores. A veces Carmen la fama nos encierra en una burbuja. A mí también me pasó. Entre conciertos, giras, compromisos, uno empieza a perder contacto con la realidad cotidiana de millones de personas. Ayudar a Paulina fue un despertar. Me recordó qué es lo que verdaderamente importa. Y no creo estar haciendo algo extraordinario. Estoy haciendo lo que cualquier ser humano con empatía haría si tiene los medios para hacerlo. La conversación había tocado fibras sensibles. Pero Aristegui, fiel a su estilo, decidió ir más allá. Lucero, Paulina, hay algo que no podemos pasar por alto. Mi equipo investigó el origen de los rumores que tanto daño han causado. Y lo que encontramos apunta a una campaña deliberada de desprestigio. La temperatura en la cabina pareció bajar de golpe. Lucero y Paulina se miraron sorprendidas, como si hubieran esperado esa pregunta, pero no tan pronto ni con tanta contundencia. No voy a dar nombres aquí, continuó Carmen. Pero tenemos pruebas, mensajes filtrados, publicaciones con fechas que coinciden sospechosamente, incluso testimonios de colaboradores de ciertos medios que recibieron instrucciones para atacar la reputación de Lucero. Esto no es chisme de espectáculos. Esto podría constituir difamación organizada con intenciones muy claras de dañar. En las pantallas de la cabina aparecieron documentos, capturas de mensajes, líneas de tiempo que conectaban los ataques. El público que seguía la transmisión, también en video, quedó atónito. Lucero respiró hondo, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando habló, su voz fue un bálsamo inesperado. No busco venganza, Carmen. Solo quiero seguir adelante con este proyecto que para Paulina y para mí significa un renacer. A quienes han intentado sabotearnos, les diría: vengan a conocernos. Prueben nuestros dulces, vean lo que hacemos. Y después juzguen con sus propios ojos. Las palabras fueron simples pero cargadas de una elegancia que desarmó a todos. Carmen, que rara vez muestra emoción, sonrió brevemente y asintió con respeto. La entrevista concluyó tras casi 2 horas de confesiones, reflexiones y revelaciones. Cuando la luz roja de en vivo se apagó, la cabina quedó en un silencio cargado de electricidad. Ha sido excepcional, dijo Carmen quitándose los auriculares. México necesitaba escuchar esto. Lucero asintió agradecida. Paulina, con lágrimas contenidas, apretaba la mano de la artista como quien se aferra a un ancla en medio de la tormenta. Hoy mismo estará en nuestras plataformas la versión multimedia, anunció Aristegui. Incluirá fragmentos de esta entrevista, imágenes de dulces raíces, testimonios de mujeres que ya se han acercado al proyecto. Queremos que todos vean lo que realmente está pasando. Al salir del estudio las esperaban pasillos abarrotados de cámaras, micrófonos y flashes. El aire era denso, cargado de expectación. Pero a diferencia de otras veces, Lucero y Paulina no bajaron la mirada ni esquivaron preguntas. Caminaron erguidas juntas como 2 mujeres que acababan de convertir la verdad en su mejor defensa. En redes sociales, el efecto fue inmediato. Lucero, con la verdad, dulces raíces. Paulina, valiente, se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Miles de mujeres compartían sus propias historias de lucha y dignidad inspiradas por lo que acababan de escuchar. Y en un despacho oscuro de la ciudad, Raúl Velasco Jr. miraba incrédulo la transmisión. Todo su plan se desmoronaba en tiempo real. La noticia cayó como un balde de agua fría. Paulina, que había puesto todo su corazón y sus fuerzas en levantar dulces raíces, ahora debía detenerse. La doctora Carmen Aguirre, con la serenidad de quien ha visto muchos casos similares, fue clara. No hay complicaciones graves, Paulina. Tu bebé está sano, fuerte, y tu cuerpo ha hecho un trabajo admirable. Pero los síntomas que presentas son una advertencia. Es el 9º mes, sí, pero tu organismo está cansado. Lo que necesitas ahora es reposo absoluto.
Nada de largas horas de pie, nada de cargar peso, nada de estrés. Solo descanso. El silencio en la habitación fue denso. Paulina miraba al suelo incapaz de contener las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Para ella, detenerse significaba dejar atrás todo lo que habían construido con esfuerzo. ¿Reposo? Absoluto, preguntó con voz quebrada. Pero la inauguración es en 2 semanas, y todavía faltan detalles. Las pruebas de los dulces, el empaque, la decoración. ¿Cómo voy a...? Lucero, que había permanecido de pie junto a la cama, le tomó la mano con firmeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y determinación. Vas a cuidarte, Paulina. Eso es lo único que vas a hacer, el resto déjalo en nuestras manos. Paulina negó con la cabeza. No puedo fallarles, no después de todo lo que ha pasado. No quiero que digan que soy una carga. Basta, interrumpió Lucero, con una voz que resonó en la habitación. Una carga, Paulina, este proyecto nació por ti y para ti. Eres el corazón de Dulces Raíces. Pero ahora el corazón necesita descansar, y eso no significa que falle, significa que late con más fuerza para lo que está por venir. La joven rompió en llanto, se cubrió el rostro con ambas manos, y dejó que toda la tensión acumulada durante meses saliera en un torrente de sollozos. Lucero la abrazó acariciándole el cabello como si fuera su propia hija. Escúchame bien, susurró. Nadie va a señalarte. Nadie va a reprocharte nada. Lo único que todos queremos es que tu bebé llegue sano al mundo y que tú estés fuerte para recibirla. Dulces Raíces abrirá sus puertas con o sin tu presencia física. Y ese día será también tu victoria. La doctora intervino con un gesto conciliador. Lucero tiene razón. Paulina, este es tu momento de cuidarte. Si lo haces, podrás estar en la inauguración, aunque sea sentada, aunque no muevas un dedo. Pero si no descansas ahora, arriesgas todo. La joven respiró hondo intentando calmar el torrente de emociones. Finalmente asintió con un hilo de voz. Está bien, lo haré. Por mi hija. Aquella noche, Paulina quedó ingresada para observación. El hospital privado era silencioso con pasillos iluminados por luces tenues y un aroma a desinfectante que impregnaba cada rincón. Desde la ventana de su habitación se veía la ciudad extendiéndose como un tapiz interminable de luces. Lucero no se movió de su lado. Sentada en una butaca con la laptop sobre las piernas, trabajó sin descanso, enviaba correos, ajustaba presupuestos, coordinaba llamadas. Era la estrella de México, la mujer de los escenarios, pero en ese momento se parecía más a una madre preocupada y a una socia decidida a sacar adelante el proyecto de alguien que se había convertido en familia. A las 3 de la madrugada, cuando Paulina dormía profundamente, Lucero la observó en silencio. Su rostro joven, marcado por el cansancio, parecía más sereno. Sobre su vientre descansaban sus manos, protegiendo instintivamente a la vida que estaba a punto de traer al mundo. Lucero sonrió con tristeza y ternura. Qué frágiles, y a la vez qué fuertes somos las mujeres, pensó. Los días siguientes fueron un torbellino. Paulina fue dada de alta con la instrucción estricta de permanecer en reposo en casa. Lucero organizó un pequeño ejército de apoyo, asistentes voluntarias, chefs, incluso algunas amigas del medio artístico que quisieron poner su granito de arena. El local de Dulces Raíces se llenó de energía. Pintores, decoradores y panaderos trabajaban hombro con hombro. En un rincón, doña Carmen, la vecina de Paulina, enseñaba con paciencia a un grupo de jóvenes la receta de los dulces oaxaqueños que habían heredado de su madre. Lucero se convirtió en el motor del proyecto. Entre entrevistas, compromisos profesionales y reuniones con patrocinadores, encontraba tiempo para supervisar la producción, probar recetas y cada noche visitar a Paulina para mantenerla al tanto de cada avance. Mira, le decía mostrando fotos en su teléfono, así quedó el nuevo letrero con el logo. Y aquí está el empaque de las cocadas. Hermoso, ¿verdad? Paulina sonreía desde su cama entre almohadas y cobijas, con lágrimas de emoción en los ojos. Es más de lo que jamás soñé, Lucero. Más de lo que jamás pensé posible.
Y apenas estamos empezando, respondía la artista acariciándole la mano. Esto es solo el principio. Mientras tanto, la prensa seguía cada paso del proceso. El reportaje multimedia de Aristegui publicado días atrás había encendido aún más la llama. Ahora no solo se hablaba de Lucero, sino de Paulina, de Doña Carmen, y de las otras mujeres que empezaban a sumarse al proyecto. Dulces Raíces ya no era solo una microempresa, era un símbolo, un recordatorio de que la solidaridad podía transformar vidas. Pero bajo esa oleada de entusiasmo, la tensión persistía. El embarazo de Paulina era una incógnita constante. Cada contracción, cada dolor inesperado podía ser una alarma. Y la inauguración estaba cada vez más cerca. El 10 de junio se acercaba, y con él la promesa de un día que podría cambiarlo todo. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre los planes de inauguración. Paulina, tendida en la cama del hospital, no podía contener las lágrimas de frustración. Sus hombros temblaban y la fuerza que siempre había mostrado parecía resquebrajarse de pronto. «¿Todo el trabajo que hemos hecho?», balbuceaba casi sin aire. «La inauguración, los dulces especiales que quería preparar. Todo se arruinará». Lucero, sentada a su lado, sostenía con firmeza aquella mano delgada, marcada por los meses de esfuerzo y ansiedad. La miraba con esa mezcla de ternura y autoridad que solo alguien con años de experiencia podía transmitir. «La salud tuya y de tu bebé», dijo despacio con voz cálida pero inapelable, «es lo único que importa ahora. La inauguración puede esperar». No, exclamó Paulina con una súbita determinación que sorprendió incluso a Lucero. «No podemos posponerla. Hay demasiadas personas involucradas, demasiadas expectativas. No puedo ser yo la responsable de que todo se venga abajo». Lucero respiró hondo, buscando la calma antes de responder. «No se vendrá abajo. Simplemente la retrasaremos unas semanas». Pero Paulina, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, la interrumpió con una pequeña sonrisa cargada de tosudez juvenil. «Tengo una mejor idea. Doña Carmen conoce todas mis recetas. Ella puede coordinar la producción de dulces para la inauguración con la ayuda de las mujeres que ya capacitamos. No se trata de detener el proyecto, sino de demostrar que es más grande que una sola persona». Lucero la observó en silencio con esa mezcla de preocupación y admiración que tantas veces había sentido por ella. Esa determinación, esa llama interior, fue lo que me cautivó desde el primer día, pensó. «¿Estás segura de esto?», preguntó finalmente. Paulina asintió sin titubeos, y luego, como si una nueva chispa de esperanza iluminara su rostro, añadió con un atisbo de picardía. «Además, quizás pueda participar en la inauguración de otra manera. No físicamente, claro, pero... ¿qué tal una videollamada desde aquí?». O mejor aún, sus labios se curvaron en una sonrisa amplia. Tal vez para entonces ya pueda presentarles a todos a la nueva integrante de Dulces Raíces. Las dos mujeres se miraron en silencio y por un instante lo que había sido un contratiempo angustiante se transformó en algo distinto. Una posibilidad luminosa, un símbolo perfecto de renovación y esperanza. Esa misma tarde, Lucero convocó una reunión de emergencia en una sala privada del hospital. Llegaron Doña Carmen con su delantal aún manchado de harina, las tres mujeres que se habían incorporado recientemente al proyecto. Y para sorpresa de todas, también Carmen Aristegui, quien había seguido de cerca la evolución de la historia desde el principio. Lucero tomó la palabra con la convicción de una directora de orquesta. «Tenemos un cambio de planes. Paulina necesita reposo absoluto, pero la inauguración sigue en pie. Ahora más que nunca debemos demostrar que Dulces Raíces no es el sueño de una sola persona, sino el esfuerzo de muchas». Para su emoción, ninguna mostró desánimo. Al contrario, la sala se llenó de un espíritu de solidaridad conmovedor. Doña Carmen se levantó y, tomando las manos de Paulina, le dijo con voz firme: «No te preocupes, mijita. Tus recetas están en buenas manos. Tú concéntrate en traer a esa criatura sana y fuerte al mundo. Lo demás lo cubrimos nosotras». Paulina rompió en lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de gratitud.
Mientras el equipo reorganizaba responsabilidades y ajustaba cada detalle en otro rincón de la ciudad, alguien tramaba lo contrario. Raúl Velasco Jr., enterado de la hospitalización a través de sus contactos, vio en ello una última oportunidad de sabotaje. Si filtro información distorsionada, murmuró frente a su computadora con una sonrisa torcida. Si logro que la gente crea que la socia de Lucero está grave, que el proyecto es inviable, entonces toda esa ilusión se derrumbará antes de empezar. No sabía, sin embargo, que el destino tejía una red más poderosa que su ambición. La semana previa a la inauguración fue un torbellino. Doña Carmen tomó el mando de la cocina con la firmeza de una matriarca. Su ojo experto detectaba cada error. Esta cocada no está bien cristalizada, señalaba. Rehagan la tanda. Y esas alegrías, más miel de amaranto, muchachas, que no se desbaraten. Lucero dividía su tiempo entre el hospital y el local. En el hospital acompañaba a Paulina, asegurándose de que nada le faltara. Había conseguido una habitación privada y contratado una enfermera especializada. En el local supervisaba los detalles finales, los empaques, la señalización, la decoración con papel picado y flores frescas. «Es demasiado», protestaba Paulina cada vez que Lucero aparecía con un nuevo detalle para su comodidad. «Quiero hacerlo», respondía ella con una sonrisa que no admitía réplica. «Somos socias, ¿recuerdas? Y las socias se cuidan». A 3 días de la inauguración, Diego, el manager de Lucero, irrumpió con noticias preocupantes. Están circulando historias sobre la salud de Paulina en varias páginas de chismes. Dicen que está grave. Y que tú la abandonaste. Lucero sintió un golpe en el estómago. «Eso es absurdo», exclamó indignada. «Velasco no se rinde». Carmen Aristegui, que había pasado a revisar los preparativos, levantó la mano. «Tengo una solución. Hagamos una transmisión en vivo desde el hospital. Mostremos a Paulina, expliquemos la situación real. Y de paso aprovechemos para invitar a todos a la inauguración». La idea fue puesta en marcha esa misma tarde. Con el fondo de la habitación hospitalaria, Paulina apareció sonriente, acariciando su vientre y saludando al público. «Oh, estoy bien, mi bebé, también, y más emocionada que nunca por la inauguración de Dulces Raíces». El video sincero y emotivo se volvió viral en cuestión de horas. Los rumores quedaron sepultados bajo una avalancha de mensajes de apoyo. Raúl Velasco Jr. vio cómo sus aliados mediáticos se desmarcaban negando cualquier vínculo con él. Para su campaña de difamación, aquel fue el último clavo en el ataúd. La mañana de la inauguración amaneció con un cielo despejado, como si hasta el clima se hubiera confabulado para bendecir el inicio de una nueva etapa. La ciudad despertaba con la expectación de un evento que ya no era solo empresarial, sino simbólico. Y en un hospital de la capital, mientras los primeros rayos iluminaban la habitación, Paulina sonreía. Tal vez no estaría físicamente en el local ese día, pero sabía que su espíritu, y el de su hija por nacer, estarían presentes en cada dulce, en cada aplauso y en cada sonrisa compartida. El local de Dulces Raíces, con su fachada recién pintada en cálidos tonos terracota, y un letrero artesanal hecho a mano por artistas locales, resplandecía bajo el sol de la mañana, como si la ciudad misma celebrara el nacimiento de algo nuevo. En los escaparates, los coloridos dulces tradicionales, alegrías, cocadas, jamoncillos, obleas rellenas, parecían auténticas joyas comestibles, pequeñas obras de arte que contaban historias de generaciones. El aroma a piloncillo, canela y coco rallado escapaba por la puerta abierta, invitando a los transeúntes a entrar y descubrir un México ancestral hecho azúcar. Desde muy temprano comenzaron a llegar los invitados. Angélica Vale fue de las primeras tomada del brazo de su madre, la legendaria Angélica María, quien al ver el local comentó emocionada: «Este lugar huele a infancia, a recuerdos». Luego arribaron Maribel Guardia, Omar Chaparro, Andrea Legarreta y muchas otras figuras del espectáculo. Lo que en un principio había sido pensado como una pequeña inauguración íntima se había transformado en un evento mediático de proporciones nacionales.
Cámaras de televisión, reporteros de revistas y decenas de fanáticos esperaban afuera coreando el nombre de Lucero. A las 11 en punto puntual, como siempre, la cantante tomó el micrófono. Estaba radiante en un vestido sencillo de lino blanco, lejos de su imagen glamorosa habitual. El público se cayó de inmediato. En una gran pantalla instalada detrás del escenario improvisado apareció el rostro sonriente de Paulina desde la habitación del hospital. «Bienvenidos a Dulces Raíces», comenzó Lucero, con voz clara cargada de emoción contenida. «Lo que ven hoy no nació en una oficina ni en un consejo de inversionistas. Comenzó en un día lluvioso, en un encuentro que parecía insignificante, pero que cambió mi vida. Este proyecto es un testimonio de lo que sucede cuando tendemos la mano a quien lo necesita, cuando dejamos que la empatía sea nuestro guía». El público estalló en aplausos, pero el momento fue interrumpido por un gesto inquietante en la pantalla. Paulina, que intentaba agradecer entre lágrimas, se detuvo de pronto con una mueca de dolor. «Estoy bien», aseguró rápidamente, esforzándose por sonreír. Solo fue una contracción un poco fuerte. Pero un segundo espasmo más intenso la obligó a doblarse en la cama. Su respiración se volvió entrecortada. Con voz jadeante alcanzó a murmurar: Creo que es hora». El corazón de Lucero dio un vuelco. Soltó el micrófono y quiso correr de inmediato al hospital, pero una mano firme la detuvo. Era doña Carmen. «Usted no puede irse ahora, niña», le dijo con la autoridad de una madre experimentada. «Hay demasiada gente aquí esperando, confiando en usted. Yo iré con Paulina. Usted termine la inauguración como debe ser». Lucero vaciló desgarrada por dentro, pero comprendió. Con el corazón dividido, continuó el evento con una sonrisa serena, aunque sus ojos delataban ansiedad. Angélica Vale, solidaria, se ofreció a quedarse como anfitriona principal, apoyándola frente al público. En cuanto pudo excusarse, Lucero abandonó discretamente el local y se dirigió al hospital. La doctora Carmen Aguirre la recibió con noticias alentadoras. «Llegaste justo a tiempo. Paulina está en la fase final del parto. Todo avanza rápido y sin complicaciones». Lucero entró corriendo a la sala de partos. Paulina, exhausta pero con el mismo coraje de siempre, le sonrió débilmente. «¿Viniste?» «Por supuesto», respondió Lucero tomando su mano. «No me perdería esto por nada en el mundo». Lo que siguió fue un instante eterno, el milagro de la vida desplegándose frente a ellas. Un llanto agudo y vibrante cortó el aire anunciando la llegada de una niña perfectamente sana. El personal médico, conmovido por la intensidad del momento, depositó a la recién nacida en los brazos temblorosos de Paulina. Todas las capas de dureza, de lucha, de sacrificios acumulados durante años se disolvieron de golpe en una expresión de amor puro. «Quiero que se llame Lucía», susurró Paulina con voz quebrada pero firme. «Por ti, Lucero, por la luz que trajiste a mi vida cuando más oscura estaba». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de la cantante. Ese nombre no solo honraba su amistad, sino que simbolizaba un renacer. La noticia del nacimiento se propagó con la misma rapidez que los aplausos en la inauguración. En el local, Angélica Vale improvisó una celebración emotiva. Cada visitante recibía una pequeña tarjeta con la foto de la recién nacida y la frase: «El dulce más perfecto que hemos creado hasta ahora». 2 días después, cuando madre e hija recibieron el alta, Lucero las llevó a un departamento recién amueblado en una zona segura de la ciudad. Era un espacio luminoso, con paredes claras, un balcón con macetas y una habitación decorada con ternura para Lucía. «Es para ustedes», explicó Lucero con una sonrisa emocionada. «Un lugar donde Lucía pueda crecer con espacio, seguridad y amor». Paulina recorrió el departamento en silencio, acariciando con la yema de los dedos cada mueble, cada detalle. Finalmente, conmovida hasta las lágrimas, susurró: «No sé cómo agradecer todo esto». Lucero la abrazó suavemente. «No tienes que hacerlo. Solo prométeme que seguirás siendo tú misma, fuerte, talentosa, decidida. Lo demás vendrá por añadidura». Esa noche, mientras Paulina descansaba con su hija en brazos, Lucero recibió un mensaje en su teléfono.
Era una foto de Lucía dormida envuelta en una manta rosa acompañada de un breve texto. Gracias por todo. Lucero sonrió con una plenitud que ningún escenario, ningún premio ni ovación había logrado darle jamás. Un año después, Dulces Raíces se había convertido en un éxito rotundo. 3 sucursales abiertas, más de 20 mujeres en situación vulnerable, trabajando con dignidad y orgullo. Recetas familiares rescatadas y distribuidas en tiendas gourmet de todo el país, e incluso los primeros envíos al extranjero. Paulina dirigía la operación con pasión y destreza, mientras Lucía, ya dando sus primeros pasos, se había convertido en la mascota no oficial del negocio, la personita que recordaba a todos cuál era el verdadero motor de esa empresa. Lucero, aunque seguía su carrera artística, dedicaba gran parte de su tiempo a expandir el modelo de Dulces Raíces hacia otras industrias, convencida de que era posible transformar vidas a través de la solidaridad. Cuando los periodistas le preguntaban por esta nueva faceta, respondía con la serenidad de quien ha encontrado un propósito más allá de los reflectores. A veces el mayor acto de amor es simplemente detenerse y mirar de verdad a otra persona. Todo lo demás fluye naturalmente a partir de ahí. Y concluía con una pregunta que se convirtió en lema de la fundación. ¿Y tú cuándo fue la última vez que realmente viste a alguien más allá de las apariencias? Porque al final, como Lucero descubrió aquel día lluvioso en el Zócalo, no son los aplausos ni la fama lo que nos define, sino esos pequeños momentos de conexión genuina que pueden cambiar para siempre el rumbo de una vida. O de muchas.